sábado 26 de febrero. Son las 8:12 aquí en el Ecuador. Y estamos para iniciar en este encuentro del desayuno en el Jardín de los Duraznos. Y primeramente, ¿qué es lo que nos ha impresionado en esta semana que termina? Una de las cosas que impresionan es la superficialidad y la facilidad como se hacen los comentarios. Tenemos ahora un problema bastante serio sobre Ucrania y creo que todo el mundo está pendiente de esto. O sea, ¿qué cosa pasa en Ucrania? No sabemos. Esa es la respuesta. Lo que sí sabemos es que el precio del petróleo sube y en nuestro país pagaremos una consecuencia inmediata de esta guerra. ¿Qué otras cosas más? Obviamente no pienso que el presidente Lasso vaya a impedir la venta de banano y de rosas a Rusia. Pero tal vez no se pueden enviar por la situación bélica de ese momento. Pero sí vale la pena que meditemos acerca de la superficialidad en que vivimos. No nos podemos lanzar a hacer comentarios o ponernos a favor o en contra como si fuese, ¿qué es esto? Como si fuera a favor de Putin, a favor de los norteamericanos y los ucranianos. No sabemos. Eso es el gran problema. Gracias a Teresa Abarca por estar ya con nosotros en esta mañana. Como siempre, con un cafecito que viene siempre bien. Saludos a todas las personas con las que compartimos la semana pasada en el sur de Colombia, precisamente en una tierra cafetera que es una de las que mejor calidad de café tiene. Gracias por habernos recibido y por haber compartido, entre otras cosas, pues todo lo que es una cosa rara para el Ecuador es el jugo de mandarina. Gracias por haber compartido, como digo, y por el excelente café que tiene. Vale la pena traer esto. Y nuevamente, esto es lo que más nos ha impresionado, aparte de pues la superficialidad para establecerse. Obviamente, el tema de hoy que nos reúne será las apariencias, una forma de vivir. Y una forma de vivir como pregunta, obviamente. Creo que tenemos que, como siempre, tenemos que ver de todo el tarot. Sacamos una cartita, como se ve, es el loco, pero el loco ahí está en la parte. Esta carta es una carta muy interesante porque es claro, aquí tenemos todo el alba dorada, ¿no? Todo el significado de esta carta, como está hecho. Cada una de las cartas tiene una elaboración particular y en esta carta un montón de significados, ¿no? Generalmente es la carta cero, o sea, es donde se parte. O sea, se parte siempre como vendrían a ser los mitos griegos del caos. O sea, hay tantas cosas y no hay ningún orden. Todo es incomprensible. Eso sería como el hecho de la luz, ¿no? O sea, el hecho que nosotros podamos ver los objetos es gracias a que dentro de nosotros todo lo que significan estas ondas tienen un orden. Igualmente, la primera carta, el loco, viene a ser esta forma, la nada, como a partir de eso, el inicio. Y obviamente si fuese al revés, estaría la falta de iniciativa, o sea, quedarse en esa nada, sin empeñarse en iniciar de alguna parte, quedarse viviendo así, sin ningún sentido. No nos podemos olvidar que el sentido que tienen las cosas es un sentido propio de los seres humanos. Nosotros somos los que damos sentido a este mundo. Y todo el significado que tienen las cosas y los eventos se deben a los seres humanos. Y esto vale la pena recordarlo con esta carta y decir, bueno, como nosotros, qué cosas hacemos en nuestra vida, cómo está, si es que es un caos primigenio, si es que hay este afán de superarlo, si hay un afán de poner un orden, o si es más bien esta apatía, esta negligencia por no hacer nada. Igualmente, pues aquí podríamos perdernos en algunos comentarios de tipo político, pero no lo vamos a hacer precisamente para no perdernos en ellos. El tema anterior fue el consentimiento informado de animales a dioses, la toma de decisión individual, ¿no? Como el individuo a partir de su información
tiene que tomar una decisión. Y bien convendría que cada uno de nosotros comencemos, como decíamos al principio, cuando vamos a tomar posesión por unos o por otros, lo único, ¿qué cosa está hablando ahí? Seguramente algo que le impresionó a usted, alguien que le tiene cautivado su criterio. ¿Quién es? Eso sería, por ejemplo, tener el criterio de una persona como, no sé, digo un hombre, no, pues, no sé, antes había un señor que era bastante famoso, era Oquendo, ¿no? Me parece el nombre Diego. Entonces, este señor dice un criterio y usted le cree. Entonces, esto es de alguna manera lo que tendríamos que ver. ¿Quién es el que está haciendo su criterio? Debemos buscar esto de buscar la mayor información y luego un proceso de organización, de organización de esa información y luego sí una decisión. O sea, crear un criterio con el que yo voy a juzgar. Y eso es lo que les recomendamos. O sea, usted en este momento, que esté un momento crítico, no puede pues dejarse llevar porque aparece un señor que puede ser, no sé, un tipo Vera, toda esta gente que no tienen además un fuste suficiente, no, como hemos visto también en las famosas en los famosos o supuestos debates sobre la ley del aborto. Gente que opina desde unas posturas de secta. Entonces, sí vale la pena que cada uno de nosotros entremos en esa forma de conocer para poder después tener un criterio para poder de alguna manera hacer el mundo, construir el mundo. Nuestro tema, el tema de hoy, las apariencias, las formas de vivir, o sea, cómo nosotros vemos las formas como se viven. ¿Qué cosas son las apariencias? Pues lo que se ve. Apariencia significa lo que se ve, esto es poner a la vista, ¿no? Inclusive la parte está en griego, pues va a ser el fenómeno, lo que está a la vista. Entonces obviamente aquí encontramos algo material, algo que puede ser percibido puede ser percibido, eso sería la definición. Y obviamente, pero lo que puede ser percibido, ¿cómo se entiende? ¿Qué cosa es? Para eso ya viene otro momento que viene a ser un poco de la decodificación, de la interpretación de aquello que es un hecho. O sea, lo que se ve y ahora, cómo yo entiendo aquello que que veo. Muchas veces, y nos decían caer también en gracias a Patricio Proaño por estar con nosotros en esta mañana, nos estará visitando un ratito, seguramente. El hecho de, conversábamos también, gracias a un podcast, que nos hacía notar cómo, por ejemplo, todos tenemos dentro, ¿no? Cómo configurada nuestra mente. Cuando se habla de la tragedia de Romeo y Julieta, todo el mundo a lo mucho llega al final de Romeo y Julieta, cuando Julieta, ¿no? Después de semejante plan que han hecho para poder vivir ese amor apasionado de los dos jóvenes, de las dos familias contrarias, al final los dos mueren, ¿no? Muere el uno, descubre, y el otro también al final termina. Pero no es ese el final. La mayoría conoce este final, pero el gran final es cuando las dos familias superan precisamente esa enemistad una vez que están. Y así termina la obra. Si es que no ponemos atención y si no nos concentramos en aquello que aparece, si no buscamos su interpretación, vivimos más bien de supuestos y peor todavía, de prejuicios. Y esto me llama a lo que viene a ser el gran pedido del Papa Francisco a todos que vienen a hacer esto de la iglesia sinodal. O sea, una forma de entender primeramente qué cosa es la iglesia, de entender, o sea, de ver primeramente los hechos y luego de buscar una explicación. Y esto es un trabajito, y no hay que olvidarse que nosotros, los seres humanos, todos, no es que seamos propensos para trabajar. O sea, si no fuese necesario, no se trabajara. Y pues en algunas partes los vemos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, como un profesor, muchos profesores, de hecho, se dedican a lo suyo, ¿no? Cuando muchas veces su propia institución donde están puede tener problemas, ellos no se van a preocupar por eso, sino más bien por tratar de enseñar
y cumplir lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, lo que tienen que hacer, pero sin ocuparse del resto. No importa que se caiga alguna cosa, no importa que haya crecido mala hierba, etc. Solamente con lo suyo. Entonces, la interpretación del hecho es importantísimo. ¿Qué cosa es lo que veo? ¿Qué cosa es lo que me aparece? Y cómo yo trato de entenderlo. Esto sí que sería una de las cosas más interesantes en las que nos podemos ocupar. ¿Qué cosa es? Siempre habría que hacernos esta pregunta. ¿Y esto qué cosa es? Las actuaciones de los seres humanos, por otro lado, nacen de su interioridad. Eso también hay que saberlo. O sea, las cosas que hacemos. Yo muevo una mano. Ahorita estoy moviendo una mano, pero ¿por qué lo hago? ¿Lo hago intencionalmente? ¿O lo hago simplemente porque cuando me pongo un poco nervioso, estoy dentro estoy con una cámara frente a mí, tengo que hacer este movimiento? Eso no es intencional. Lo que tengo es el movimiento que se ve, el fenómeno, lo que aparece. Mientras que aquello que hace nacer esa acción está dentro del individuo. Y puede ser intencional o puede no serlo. Esto llevó a lo que es la parte esta instintiva, algunos lo decían así, ¿no? Otros la parte de la cultura, o sea, vendría a ser un instinto, algo que está dentro de la genética, o podría ser algo de la cultura, que también viene a ser un condicionamiento para que yo realice este movimiento. De aquí lo que sí sale a la luz es esto. O sea, las acciones que hacemos, que se ven, que lo van a ver los demás, tienen un inicio dentro del ser humano. Y el ser humano, aquí en este caso, puede ser intencional o puede ser de tipo instintivo o puede ser también de forma cultural. O sea, aprendido gracias a un grupo humano donde se vive. Es más, aquí van a haber algunas polémicas ya de tipo científico, donde se va, por ejemplo, a indagar, a querer conocer si es que, qué cosa es, si es que existe algún significado en la parte, digamos, instintiva. Ejemplo, en la forma esta de la tendencia sexual, ¿no? O la misma función sexual o el mismo acto sexual. ¿Qué cosa significaría? O sea, eso estaría solamente condicionado por un ciego deseo, o sea, un ciego deseo de la especie de sobrevivir. Esa es la polémica. O significa algo. En el caso de ellos, la tendencia que más a mí me llama la atención y le prestaría mucho más atención para buscarle, es esto de que todo en el ser humano es significativo. Inclusive estas formas llamadas así instintivas. Porque, si bien es cierto, el instinto existe, por otro lado, es configurado por la forma de la cultura. Y también podría ser corregido, ampliado, desde la intencionalidad del sujeto. O sea, tenemos un instinto, tenemos la cultura, y también tendríamos la intención del sujeto, la voluntad del sujeto, que va a darse cuenta de lo que puede hacer y de alguna manera lo corrige o hace lo que él quiere. Él va ya a ser dueño inclusive de lo que se va a manifestar. Entonces, esto me parece un tema que vale la pena que lo tengamos en cuenta. Pongamos otros ejemplos más clásicos, ¿no? De supuestos, o sea, de dónde va a actuar nuestro Manuel Porfirio Tenecela Moscoso. Gracias por estar viendo este momentito, por estarnos visitando en este desayuno, en este cafecito. Espero que también tenga una tacita de café que le pueda despertar a este día sábado, ¿no? A Betsy García Carranza, gracias por estar también con nosotros con este desayuno en el Jardín de los Duraznos. Les decía que cómo va a actuar un prejuicio, ¿no? O sea, esto, y tendríamos que verlo como, por un lado tenemos el acto mismo, por otro lado tenemos la interpretación de ese acto. Y para poder comprender qué cosa es, porque muchas veces nosotros lo que vemos una cosa, vemos un hecho, vemos un acto, un evento, y enseguida lo que hacemos es, le hemos aplicado para comprenderlo un prejuicio.
Vamos a poner un ejemplo del tipo que llamó la atención mucho en el Concilio Vaticano II y que después, o sea, no es que se haya prohibido el uso de la sotana, un hábito talar, no, claro, está hecho para ese tiempo. Antes, por ejemplo, los médicos utilizaban el traje negro. O sea, el traje negro era de aquellos médicos, ¿no? Se conocía a un médico porque utilizaba un traje negro. Después la bata, ¿no? Pero antes, como cuando comienza parte de esto, los científicos van a utilizar un traje negro. Igual los sacerdotes utilizarán la sotana para que se conozca qué están haciendo esos sacerdotes. Pero para muchos es conocido, por ejemplo, si es que está corriendo y de repente ve a un señor con bata blanca, ¿no? Y que tenga algo ahí, dicen es un médico. Se podría equivocar, puede estar con la bata blanca, pero podría ser tranquilamente un actor. Entonces, esto es importantísimo, es muy importante que cada uno de nosotros nos dediquemos a enfocarnos y a tratar de comprender el hecho y evitando, sabiendo que en nuestra vida va a operar los sistemas, los prejuicios y de hecho las suposiciones. De hecho, no a la persona que veo con una sotana no me voy a... me puedo confundir y no puede ser que sea un sacerdote. Peor todavía, si es que fuese un sacerdote, estuviese haciendo ahí, pero no viviese como sacerdote. O sea, la parte está interna, está separada del externo. Y ahí lo que se introduce más bien es una equivocación. Lo que podría servirnos para identificarnos, lo que hace es más bien nos sirve como engaño. O sea, aquel que utiliza esa vestimenta, pues debería también de alguna manera que su interioridad sea. Ahora, su interioridad no puede estar supeditada a la exterioridad, sino más bien desde su interior se ponga o no una bata blanca para ser, o un mandil de médico para ser médico, o una sotana negra para ser sacerdote. O sea, lo interesante sería lo que está detrás, lo que este movimiento interior del que va a nacer ese acto, que es necesario que cada uno de nosotros lo comprendamos. Hemos hablado de esto de la necesidad y también de la necesidad de esforzarnos por comprender, de no dar nada por supuesto. Y valdría la pena, nuevamente, ¿no?, esforzarnos. Y esto es lo que yo veo. ¿Qué cosa veo? Y me parece que Picasso, es cuando le explicaron, le dijeron, bueno, ¿y usted cómo se entiende su arte? No sé, ahorita no tengo el dato, pero me parece que fue Picasso el que dijo una de las cosas que además ha servido para hacer toda una teoría de interpretación, de crítica sobre las obras de arte, y obviamente yo la vi en el aspecto de los films, o sea, de las películas. ¿Qué es lo que veo? Primera cuestión, dos preguntas. ¿Qué es lo que veo y qué cosa significa? ¿Qué cosa veo? ¿Qué cosa significa? Usted se pone delante de un cuadro y uno se dice, ¿qué veo y qué significa? Esto para nosotros como se podría hacer muchísimos ejemplos, ¿no? Entro, por ejemplo, a una iglesia y ¿qué cosa veo y qué cosa puede significar? Esto valdría la pena que lo entendamos. Y tenemos un enemigo, que hemos dicho, los prejuicios y las suposiciones. Entramos en una iglesia y siempre las personas dentro de nosotros va a operar todo esto que es en el Ecuador, estamos diciendo, el famoso de la escuela quiliteña, que no se entiende nada, ¿no? Pero sin embargo todo el mundo entra y piensa que las iglesias tienen que ser todas de este barroquismo, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ahora el barroco de las iglesias? Toda esta forma de presentación de el pan de oro, los colores estos, ¿qué significa? ¿Eso es la expresión del sentimiento de un pueblo? Es más, ¿el pueblo se expresa de alguna manera? ¿O es como alguien que no tiene palabra? Qué bueno que tengamos la carta, hoy día esta carta que nos salió el loco, y en la manera al revés, no sé, esa forma de no querer hacer nada, no querer comprender. No querer comprender, me parece. Esto sí, una de las cosas dramáticas que nos puede suceder en nuestra existencia. Necesitamos interpretar, necesitamos buscar el significado. Y para eso, obviamente, necesitamos un esfuerzo personal de tomarnos el tiempo, para intentar comprender. Nuevamente, desde ese punto de vista, desde esa sugerencia, ¿no?,
¿qué cosa veo? ¿Qué cosa significa? Porque ¿qué cosa es? Necesitaría primeramente estas dos anteriores, solucionar estos dos problemas. Inclusive en casa, donde usted cree que tiene todas las cosas resueltas, lo está dando por supuesto todo. ¿Qué cosa veo? ¿Qué cosa puede significar? Esto es, como se dice ya, las cosas estas hablando ya del campo de la confesión, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho? ¿Qué cosa es el pecado? Se acusa de un adulterio. Ha cometido un adulterio. Pero, ¿qué cosa es eso? Pero, ¿qué cosa puede significar? Ahí está el problema. Y lo más importante, podría ser que ese acto, atención, puede ser que no tenga una intencionalidad. Que lo único que tenga es más bien un individuo que ni siquiera tiene o sea, no sabe ni siquiera lo que quiere. Esto puede sucedernos y es más. Creo que es mucho más frecuente de lo que pasa, porque, como ya dijimos, los seres humanos no estamos para tratar de esforzarnos. Nuestro cerebro, como lo han demostrado muchísimos estudios, odia el esfuerzo. Odia el esfuerzo. Si es que va a hacer el consumo de energía, ¿no? Por eso es el pensamiento. Cuando uno mira el cerebro, cuando toda esta historia, ¿no? de la ciencia ficción, de la cantidad, de la posibilidad del cerebro cuando funciona, cuando simplemente se trata de un ahorro energético. Porque si se utilizara tanto el cerebro, necesitaríamos muchísima energía, que el cerebro obviamente. Quiero saludar esta mañana a un gran amigo, Guillermo Ramos Ampudia, que está viéndonos, y seguramente igual a Verónica Echeverría Avellán. Gracias por estar en este momento, por habernos visitado, por lo menos un ratito, en este desayuno en el Jardín de los Duranos. ¿Qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es encontrarnos, poder lograr esto del argumento, que viene a ser una de las necesidades, ¿no? Dejemos de hablar por la visceralidad y comencemos a buscar argumentación, porque muchos de esos y los dogmas de los que se nos imponen, ¿no? Tenemos que buscar el argumento exacto para poder, de alguna manera, tener esa fuerza propia de lo que viene a ser un ser humano que construye cosas. Y desde ahí, porque de lo contrario, se vuelven esclavitudes. Y eso hay que tenerlo muy presente. Si es que no logramos esta libertad, esta conciencia de la autonomía, vamos a ser esclavos, inclusive unos esclavos de lo peorcito que existe, ¿no? De estos que están muy apegados a ver qué es lo que les dice el patrón, qué es lo que tengo que hacer. Que desgraciadamente esto habría que ser un estudio estadístico. En el Ecuador parece ser que somos la mayoría de ecuatorianos de este tipo, ¿no? O sea, buscar, enseñados, como se suele decir, enseñados de látigo. Y para esto, pues, muchas veces nos convendría que nos fijemos en los hechos principales. Hace poco se veía como y dentro estaremos también la celebración del 24 de mayo, toda la emancipación de América, ¿no? Cuando tenemos a personajes que uno dice, sí, pero el mismo personaje el mismo personaje que era el opresor o que estaba trabajando para los opresores, luego es el emancipador. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entiende? Este esfuercito es necesario hacerlo. Igual en tantas otras partes, ¿no? Parece ser que tenemos un nuevo comentario. Vamos a ver. Nicolás Jiménez Mendoza, padre. Un mensaje para el Manuelito, ¿no? Pues ya le comunicaremos, ¿no? Gracias por estar con nosotros, Nicolás Jiménez Mendoza. Gracias por pasarse un ratito por este desayuno, por este encuentro. Obviamente el empeño, y esto sí quisiéramos pedirles a todos ustedes que nos acompañen, necesitamos sostener todas las iniciativas. Esto es una de las cosas más, también aquí tenemos un hecho y necesitamos interpretarlo. La forma de comprarnos, de someternos, ha sido el pensar que nos dan cosas. ¿Verdad? Nos dan cosas, pero en realidad no es que nos dan cosas, son una cadena la que nos ponen.
claro, en esta cosa, aquí habría bastante tela que cortar. Necesitamos cada uno de nosotros sostener los grandes proyectos. Y Hoja de Ruta Radio, es uno de los proyectos que hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo como lo hace, por medio de suscribirse. A nosotros nos ayudaría mucho, por ejemplo, que usted aprendiera a discernir y a tomar un buen café, ¿no? Y que pudiera ayudarnos con la compra de café. No hemos vendido café aquí, es decir, nadie nos solicita comprar una libra de café, ¿no? Sin embargo, claro, después vamos a opinar, necesitamos que nos ayudemos mutuamente para que evitar todos esos supuestos de, por ejemplo, información gratis. No existe información gratis, aquí al menos en el Ecuador. Todo está dirigido a el sometimiento, a hacer de cada uno un esclavo que sea el que siga acríticamente lo que dicen los demás. Esto es importantísimo que sepamos distinguirlo. Por eso también esta forma de invitarnos, de llamar la atención para que cada uno de nosotros pues retomemos este afán de ayudar, de crear cosas a través de un discernimiento. ¿Quiénes se benefician de del control de las apariencias? O sea, solamente vivir, en este caso, de las apariencias, como nosotros vivimos. Hemos dicho, las formas de vida. Una será absolutamente la que está, como se suele decir, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Lo que la gente hace normalmente, eso es una verdad absoluta, ¿no? La que se impone, la que impera, la que está difundida. Y nadie puede cuestionarla. Otra forma, pues, viene a ser esta de aquellos que tendrían otros intereses contrarios a los que están imperantes, ¿no? Y definitivamente, las que van a ser muy poquitos, van a ser aquellos que vendrían a ser la forma esta de buscar que todos, por medio de su palabra, que es el gran mensaje del Evangelio, o sea, es el gran mensaje del Evangelio donde se vaya a buscar que cada uno tenga una palabra propia y pueda hacer unas acciones que sean obviamente suyas. El famoso dicho de esta señora de Compañía. Compañía es una comunidad que está en la ribera del lago San Pablo. Entonces se llamaba Juanita Mal, es una líder de este punto, ¿no? Alguien al quien, claro, creo que ahora no lo recordarán en su propia comunidad, algunos sí, pero claro, son de estas personas que muchas veces se vuelven incómodas por la forma esta de buscar algo que vaya mucho más allá de de lo que parecería, de las apariencias, del aparentar. Juanita decía que lo que enseñó, lo que aprendió de Monseñor Proaño fue a pensar con su propia cabeza y a caminar con sus propios pies. Obviamente tendríamos que seguir y hacer una pequeña biografía de Juanita, habría que ver esto, ¿no? Una mujer de lucha y claro, al final también, como se dice, siempre se paga una factura por esto, mientras no se establezca una sociedad justa, una sociedad en la que todos tengan palabras, que no sea lo que estamos viendo ahorita en Ucrania. ¿Qué es lo que, nuevamente, el hecho, ¿no? Ahora, ¿qué cosa significa? Se nos escapan las cosas, ¿no? Cuando existe una injusticia detrás, ¿cómo se soluciona esa injusticia? Cuando no se tiene la vigencia de la palabra, cuando existe un despotismo de aquellos que por su sagacidad son mucho más listos e imponen, engañando a la gente, sin darles esa dignidad propia de su palabra, ¿no? Sino que es a través de su sagacidad. Peor todavía, aquellos que se imponen por medio de un título, o sea, han recibido un título y yo soy tal y yo impongo esto. ¿Por qué? Porque soy lo que soy. Entonces uno dice, sí, pero lo que debe entrar en vigencia es la palabra y por tanto el argumento que va a sostenerlo. De lo contrario, si es que no es así, tendríamos situaciones como las que estamos viendo en Ucrania. ¿Qué pasa en Ucrania? No sabemos. ¿Qué cosas tendrán? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Y si es que nos dicen así a bote pronto, cuando hemos visto un poco la historia, después de los conflictos de la Segunda Guerra,
Guerra Fría, perdón, la famosa Guerra de las Galaxias, donde los grandes perdedores, parece, al menos así los hacían aparecer, fueron la Unión de Socialistas, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Obviamente, después que se acaba eso, se va a fraccionar en distintas naciones, ¿no? Y de ahí los grandes problemas, controlados solamente por la mafia, controlados por los grupos económicos que hicieron sus países, ¿no? Claro, de ahí tendríamos también esto de algún nacionalista que va a despertar todo lo que va a ser ese sentimiento de valor de la propia tierra. Que el visitar alguna vez Rusia, que eso me parece que es una de las cosas que hay que hacerlo. O sea, cuando uno entra a las grandes Moscú y descubre que efectivamente ir corriendo por las calles de Moscú, todas estas inmensas calles, pues es una experiencia particular. Cuando encuentra ahí y ve cómo muchísima gente, o sea, el propio sentido de la patria, ¿no? Del sentirse de la madre Rusia, cómo abarcaba a los pueblos. Inclusive hay un cuadro dentro del metro de Moscú donde aparece esto, la unificación, como la madre Rusia reúne a todos los pueblos. Todo esto habría que considerarlo. No podemos decir esto como ponernos de un lado o de otro sin el esfuerzo necesario por comprender. Todo esto nos viene a recordar muchos conflictos, ¿no?, que hemos tenido, como puede ser la Primera Guerra Mundial, donde nuevamente Alemania había sido humillada y claro, todos estos estados, los estados estos que eran donde la humanidad, los bárbaros, que eran entendidos los alemanes, ¿no?, todos estos pueblos germánicos, claro, los bárbaros y claro, a imponerse la fuerza. ¿Cuándo hay estas formas? Cuando hay una pillería, cuando hay una imposición despótica. Al final, ¿cómo se van a solucionar esos conflictos? Habría que solucionarlos de raíz, pero no se puede llegar a las armas, dicen. Pero, ¿y si todas las condiciones dan para que se llegue a las armas? Esto es una cosa realmente complicada y vale la pena que lo sepamos, al menos que es complicada y que no se puede ser simplones o simplistas para buscar unas soluciones y una comprensión que ni siquiera existe. El monstruo, o sea, ¿quiénes se benefician de que existe esa fragmentación, esa forma de que los actos exteriores, lo que aparece, no esté en relación con el significado? Obviamente, aquellos que van a manipular, aquellos que tienen unos intereses, ¿no?, aquellos que van a ver que solamente aparezca una cosa, que todo el mundo se convenza que es eso, cuando en realidad hay otro. Los seres humanos que estamos como divididos entre lo que queremos que se vea por afuera y lo que sentimos por dentro, sin este afán de comprendernos realmente. Como también ya dijimos, esta forma de ver cómo hay acciones que se realizan sin ninguna idea de parte de la gente, sin una comprensión de parte de la gente. Se hacen cosas, pero el que las realiza no sabe qué cosa mismo está haciendo, ni por qué las hace. Vendría a ser el caso propiamente de esta obediencia ciega que está presente en muchísimos lugares, como puede ser, por ejemplo, los militares, la policía. Muchos de ellos tienen la obediencia para ellos es una obediencia ciega, y mucho más cuando son corrompidas esas instituciones. Una obediencia ciega que lo que tienen que hacer es obedecer. Claro, ahí habrían que tener hitos que son claros, ¿no?, los derechos humanos, como hemos comentado tantas veces, pero hay algunos que les importa eso, ¿no? Tienen que cumplir esto, sin darnos cuenta de lo que realmente está detrás, el significado de las cosas. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros, qué es lo que va a unificarnos? En este caso, ¿qué cosas vamos a hacer para dignificar esta situación? Aparte de lo que ya se dice, el esfuerzo necesario por comprender las necesidades, o sea, el hecho, o sea, lo que aparece. Necesitamos un esfuerzo por comprensión. Y esto
viene el caso de lo que ahora está de moda en muchos métodos de meditación, esto de la sensibilidad que se comienza, además muchos métodos van a ser parte de esto de la sensibilidad. Primeramente, entender lo que sucede. Y este consejo viene para todos y nos vendría muy bien, ¿no? Dicho en palabras que siempre han estado presentes, tocar madera, ¿no? Cuando sentimos, cuando comenzamos. Los sentidos son los que nos hacen, los que nos devuelven al presente, al tiempo de hoy, ¿no? Por eso cuando algo pasa, ¿no?, podría ser que es simplemente nuestra mente que puede estar dando vueltas y más vueltas tratando de entender todo, pero nos quedamos en eso, en un juego mental, en un juego que está dentro de nosotros. Nosotros vivimos de tal manera en ese mundo fabricado por nosotros mismos, una realidad virtual en nuestra mente. Por eso hace bien tocar madera. Y muchos de los ejercicios de oración y de meditación parten de esto, de la sensibilidad, de hecho de poder entender la temperatura de nuestras manos, que son diferentes, la mano izquierda, la mano derecha, lo que estamos tocando, la textura en este caso, de los tejidos, ¿no? Igual de nuestros pies, volver a una realidad en la que vivimos. A partir de eso, este vendría a ser uno de los primeros consejos. Otro de los consejos sería, obviamente, la aplicación, como hemos dicho ya, de un método. En este caso, un método tan sencillo como el que iniciaba Picasso, ¿no? Este de ¿qué cosa? ¿Qué cosa veo? ¿Qué cosa es lo que está ahora? ¿Y qué cosa puede significar? Dos preguntas que nos pueden servir. Y es un método entero. Si usted aplica esto para conocer, va a sacar beneficios. ¿Qué cosa es lo que estoy viendo? ¿Qué cosa es lo que siento? ¿Y qué cosa puede significar? Y de tal manera que podemos darnos cuenta que tenemos delante una persona que está hablando y que quiere transmitir algo. ¿Y qué cosa significa? ¿Simplemente un deseo de notoriedad? ¿O hay un verdadero deseo? En este caso como el nuestro, que no lo ocultamos, lo promovemos más bien, que es el hecho de poder encontrarnos, poder saber que usted también tiene iniciativas por por esta forma de identidad y de crear unas sociedades más justas, más humanas, que va a iniciar sobre todo por eso, querer, o sea, tener la intencionalidad. Y para ello está bien conversar. Vendría a ser otro de los consejos. Conversar, compartir, saber que no todos van a pensar como nosotros. Y lo principal será fijarnos en el argumento. El argumento de qué cosas se está hablando, qué es lo que se está peleando en Ucrania. ¿No? Para muchos, pues los deseos de un dictador como Putin, creo que tienen pensado como un Napoleón, ¿no? Pero ¿es eso lo que se busca ahí? ¿Es una reivindicación histórica de un pueblo? Bueno, esto es lo que tendríamos que solucionar. O sea, siempre a partir de ver ver esto, a ver, ¿qué más tenemos? No. Nuevamente decimos, esto es el poder encontrarnos y poder compartir la palabra, lo que uno piensa al respecto. Y de ahí, de alguna manera, también nuestra forma de, de evaluarnos. Este momento de encuentro, como hemos dicho, es aquello que va a justificar que cada uno de nosotros pues tengamos este momento. Y esta transmisión que se le hace en vivo desde los estudios de... todavía no hemos hecho, ¿verdad? Pero estamos creciendo. Tenemos tan pocos recursos y los que tenemos se utilizan. ¿Qué es lo principal? Esta forma de los que están detrás, las personas, como la capacidad que tienen de uso tecnológico. Un uso tecnológico que nos permite estar con ustedes con una calidad aceptable. Y cada vez hemos comenzado para que esto sea una realidad. Entonces, sí, con los medios que tenemos podemos encontrarnos. Y siempre pues necesitamos la ayuda de ustedes. Este programa se tiene como soporte técnico a todo lo que es Socialtegia, que además es lo que permite que estemos también en un formato podcast en las principales plataformas de podcast.
Usted nos puede encontrar ahí. ¿Cómo nos ayuda? Pues poniendo un like. Desde comenzar con un like, visitarnos un ratito, estar con nosotros. Claro, si es que usted tiene algún servicio que necesite ya de todo lo que significa la nueva forma de estar dentro de la red de su negocio, por ejemplo, llamar a Socialtegia y pedirle pues una cotización de lo que usted necesitaría, como todo lo que es trabajo de marca, posicionamiento y todo lo que va a ofrecer un medio como es Socialtegia. Es gracias a Socialtegia, repito, que estamos con ustedes. Igualmente hay que decir de Ave de Altura, ¿no? Si usted, por ejemplo, necesita hacer un video, un cortometraje, Socialtegia, y también, sobre todo, perdón, Ave de Altura, ¿no? Todo el trabajo de José Zambrano Brito para presentarlo. No sé si es que podemos compartir, no sé si es que me ayuda. Hay una nueva producción de Ave de Altura, que es un videoclip que se llama Imbaqui, que lo presenta, seguramente estará allá. No sé si es que podemos cerrar con nuestro encuentro con este videoclip, ¿no? Que lo hicieron pues José Zambrano. Si usted necesita esto, una cosa similar, póngase en contacto pues con Ave de Altura. Todo esto dentro de poco le pondremos para que usted nos ayude y a crear un mundo nuevo, un mundo nuestro, no solamente de aquellos que tienen los recursos, y unos recursos no sabemos obtenidos de dónde, o sí lo sabemos pero nos da vergüenza, ¿no? Sino más bien esta forma de unirnos nosotros, cada uno, y sostener en este caso instantes de encuentro, de información que nos ayuden a crecer como personas, no como esclavos o individuos que pertenecen a un patrón. Es necesario, como hemos dicho, esta forma de buscar, interpretar, conocer qué cosa es el hecho y la forma en que vivimos. Aquí vendría para un poco la parte esta de los grandes pensadores, de los filósofos, ¿no? Como viene a ser Heidegger. Heidegger se le conoce por muchas cosas. Una de ellas es la autenticidad. O sea, una vida es auténtica, ¿no? Cuando tiene esa palabra propia, cuando va a conseguir el individuo esta libertad para poder construir la sociedad y la ciudad. Y lo contrario sería el vivir de ¿cómo sería? La murmuración, de vivir solamente en esos sueños, ¿no? Sin bajar a la realidad en sí, sin conocimiento del hecho, sin el presente, sino más bien en esta forma de mundos ideales a los que nos van a poner, por ejemplo, el chisme, la murmuración, todas esas cosas, y nos someten a vidas inauténticas. Lo que aparece, una cosa es lo que aparece y luego cómo las interpreto. Esto sería importante, y esto ha sido lo que nos ha reunido en esta mañana para poder compartir. Esperemos superar algunos problemas técnicos que tenemos y poder mantener este espacio, como hemos dicho, de encuentro. Gracias a todos aquellos que nos permiten estar en este momento de encuentro y compartir este desayuno, obviamente con un buen café. Esto sí vale la pena recalcar, porque ¿qué sería este encuentro sin un buen café? La vida sin un buen café. Por eso en el Ecuador no se consume un buen café, porque no se quiere que se piense, mientras que aquellos que deseamos el pensamiento, deseamos andar con nuestros propios pies, pensar con nuestra propia cabeza, tomamos un cafecito que nos despierta y es un aliado para este objetivo. Un libro y una película que recomendaría para esta semana. Hoy no veo a nuestro amigo Freddy Zarzosa, pero un libro, cuando se habla de poesía, es una pena que como muchas instancias de cultura se pierdan en el lirismo. Y ya, pues nuevamente ahí tenemos unos hechos y cuál es la interpretación. Imaginémonos lo que es un hecho, el hecho en sí. Teníamos que preguntar, ¿qué cosa es esto? Determinar el hecho y luego preguntarnos el significado.
viene en todas partes y nos haría bien como ecuatorianos comenzar a aplicar este pequeño método, ¿no? ¿Qué cosa veo, ¿no? Y qué cosa puede significar? Este esfuerzo sí es lo que hace falta. Si no hay este esfuerzo, seguiremos siendo manejados por otros. T.S. Eliot fue un norteamericano que vivió en las Islas Británicas y tiene una contribución particular, tiene una poesía muy fuerte, difícil de entender para nosotros que leemos poco y peor que hemos sido corrompidos por lo que ahora las actividades que hacen muchas casas de la cultura, ¿no? Que engañan a la gente, haciéndoles creer lo que sería poesía, lo que no es poesía, un lirismo absurdo y también en otras instancias. O sea, todo está conducido por esto. Mientras que para poder entender qué cosa es la poesía, ¿no? Y qué cosa vendría a ser la crítica, hay este librito de T.S. Eliot, La función de la poesía y la función de la crítica. No sé si usted puede tener acceso a este libro, pero para saber nuevamente qué cosa es la poesía, pues encontramos a un poeta, ¿no? Alguien que nos dice unos versitos simples, unos versitos complejos. ¿Qué cosa es eso? Eso valdría la pena, nuevamente. ¿Qué cosa es? Tenemos que buscar la forma de tener información, de mejorar nuestra capacidad de comprensión del hecho. La segunda película, la segunda recomendación en el libro, es La función de la poesía de Eliot. Y luego tenemos esta, que es una muy buena película. Bueno, muy buena película, es como una introducción. Nosotros no nos podemos quedar simplemente en reducir todo a una sola realidad. No, hay que ir mucho más allá. Tenemos esta película que es El día que Nietzsche lloró. Es una película del 2017. Entonces, iba a presentar un poco eso, el hecho de comprenderse a sí mismo y un poco quitarnos de ese, ¿cómo de? Ese prejuicio de pensar que el pensamiento es el camino de rosas. Precisamente, si fuese un camino de rosas, si no fuese algo de tensión, habría que dudar si es que realmente ese camino es verdadero o no. Porque muchos lo único que hacen es servir, en este caso, a un señor. En este caso, la película espero que usted la encuentre, no sé si está en Netflix, pero sí yo la encontré en un puesto de disco, todavía está en el disco, El día que Nietzsche lloró. Pinchar Perry es el director. Tiene algunas películas, Los hijos de Judas, me parece, o Los hijos de Dios, es una de las películas de él, pero está principalmente para descubrir dos figuras en esta película. La figura de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, y también de Freud, ¿no? Y de lo que viene a ser el psicoanálisis, o la cura por medio de la palabra, el psicoanálisis. Muy bien, les agradecemos a todos los que han estado con nosotros, ¿no? A todos aquellos que han hecho comentarios, y esperemos encontrarnos más. Esta convocatoria para encontrarnos, para conversar. No tiene que gustarles más. Todo lo que significa si no le gusta algo, deberíamos poderlo decir. Lo importante es decirlo, encontrarnos. Sí sería ¿Quiere colaborar para solucionar los problemas en Ucrania? No, porque mucha gente va y el Papa Francisco nos ha convocado a todos los cristianos para una jornada de ayuno, miércoles de ceniza, de ayuno y de oración, pidiendo especialmente por la paz en Ucrania. No hay que olvidar el signo terrible, ¿no? Claro que nosotros no somos providencialistas, pero el signo terrible de cuando pidió y se soltó unas palomas de la paz en la plaza de San Pedro y fueron atacadas por fueron atacadas creo que por cuervos, una cosa así, en la misma plaza de San Pedro cuando se ponían estas palomas de la paz. Fueron atacadas las palomas, ¿no? No sé si es que vamos a terminar con Imbaquí. No. ¿Perdón? Muy bien, les quedamos en débito. Quizás para la próxima semana conversaremos e iniciaremos o terminaremos con
con ese vídeo que se llama Imbaki, que es de Ave de Altura, que les invitamos a verlo, obviamente. Entonces, el día miércoles de ceniza, jornada de oración y de ayuno. Pero quiere ayudar, porque usted no inicia a querer comprender lo que ve. ¿Qué cosa es lo que estoy viendo? ¿Qué cosa puede significar? Le haría bien a usted, le haría bien a su familia, ¿no? Y evitaríamos tantas injusticias. No hay que olvidar que tras una injusticia siempre habrá después una respuesta. Es necesario comprenderlo. Y hay que mejor ser personas de paz. Hay que evitar eso. A las personas que muchas veces se marginan, ¿no? Tarde o temprano. O a las personas que no me gusta utilizar la palabra humillar, más bien vejación, que me parece que es lo más justo, porque ahí se introduce un error, ¿no? Creo que son las 9:03 y nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en este desayuno en el jardín de los duraznos, a propósito, en este caso, del tema de las apariencias, la forma de vida. Ojalá que cada uno de nosotros podamos, qué cosa vemos, qué es lo que aparece y qué cosas pueda significar. Para ello necesitamos esforzarnos. ¿A quién le importa? A cada uno de nosotros, porque de tal manera, sí, comenzamos a ser humanos y, obviamente, podemos vivir la fe, como se suele decir, y sentir cercano el Evangelio. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en 7 días. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti.